Hola a todos, mi nombre es David y hoy los voy a acompañar con un nuevo episodio de ciencia y la relación con los alimentos, gastronomía o ciencia de cocina, como usted lo quiera llamar. La clase pasada, o bueno, digamos que esta temporada que estamos iniciando, habíamos hablado primero del oxígeno. Entonces iniciamos toda esta vaina diciendo que el oxígeno, pues no había estado acá como por obra y gracia del universo ni nada por el estilo, sino que básicamente el oxígeno llega acá porque los animales logran transformar el proceso, la atmósfera como tal. Entonces vimos cómo los organismos fotosintéticos transformaron el ambiente y nos dejaron una molécula que es muy importante para nosotros para obtener energía a grandes cantidades en un proceso llamado respiración celular, que es el oxígeno, por un lado. Segundo capítulo nos metimos un poquito como una relación algo rara entre marketing y lo que tiene que ver el método científico y en este tercer capítulo, o en el tercer capítulo, hablamos de una especie y hablamos de la pimienta, hablamos de todo lo que tiene que ver con la pimienta y iniciamos como algo, cosas de botánica. Dijimos que íbamos a continuar con botánica o que era una sorpresa la clase que venía y la clase que venía, pues pensé que la mejor forma de introducirnos de pronto un poco también al mundo animal, así como nos metimos al mundo de botánica, pues bacano meternos al mundo animal y meternos al mundo animal. ¿En qué sentido? En el sentido de que vamos a hablar de un animal que pertenece a los artrópodos y que se llama la abeja. Y de la abeja, pues vamos a hablar de la miel, que es como bueno, como el producto insignia del que hace la abeja. Entonces, vamos a empezar como por ese lado, ¿listo? Entonces, para hablar de la abeja, pues digamos, tenemos que hablar de dónde sale la abeja, quién es la abeja, cómo es su configuración de la abeja, ¿cierto? Como animal. Entonces, iniciamos pensando que la abeja es un artrópodo. Y cuando hablamos de artrópodo, decimos que es patas articuladas. No es patas articuladas, digamos que la palabra viene de allá, de patas articuladas, pero básicamente son segmentos articulados. Y usted ve que ella tiene como segmenticos, como que uno ve en la abeja, en este caso, y tiene como pies segmentados, como tiene como sus segmentos finales también como segmentados, y esto me recuerda mucho como a la armadura de un guerrero. Entonces, básicamente, todos los artrópodos tienen como unas armaduras externas que los protegen. Si uno, por ejemplo, bota un cucarrón o una hormiga lejos, ustedes ven que ya cae y se vuelve como a levantar. Es gracias a ese caparazón externo que es compuesto de quitina, que es un exoesqueleto. El mundo de ella lo deben ver muy diferente. Nosotros, por ejemplo, vemos el mundo, nuestro sistema de soporte está dentro, tenemos un esqueleto interno. O sea, nuestro sistema óseo es un esqueleto que está internamente, pero el esqueleto de ellas es un esqueleto que está por fuera. Entonces, digamos que hay una barrera en su proceso de comunicación y hay un movimiento diferente. Entonces, los apéndices se mueven diferentes, como unas estructuras bien diferenciadas. Dentro de ese grupo de los artrópodos, que la característica principal, y no se les puede nunca olvidar, es que están compuestos por un exoesqueleto que está compuesto de quitina y por unas, pues digamos que unos segmentos que siempre son como articulados, como si fueran medio robóticos. Entonces, básicamente, los insectos se dividen como en clases, en varias clases, pero digamos que cuatro son como las más características o como las principales y las que podemos recordar muy bien. Tenemos como la primera que es la clase arácnida. Y ahí vamos a encontrar las arañas, tarántulas y escorpiones. Y ustedes se dan cuenta que los escorpiones también están como segmentados, como si fueran como robóticos. También pertenecen a los artrópodos, tienen como exoesqueletos externos. Uno que es de importancia alimentaria y que lo vamos a ver más adelante, lo tenemos que ver porque ahí vamos a encontrar muchísimos alimentos, como los langostinos, como el camarón, como el cangrejo, como la langosta y son como la clase crustácea. Pero cuando lleguemos allá, pues podemos como profundizar un poquito esa clase que también tiene que ver con los alimentos. Tenemos otra que es la clase insecta y en insecta pues no tenemos mucho en alimentos o bueno, algunas cosas raras que se están haciendo, pero pues no es que tengamos mucho por ahí como para el alimento, pero sí tenemos la especie que vamos a ver hoy que es la abeja, que es un insecto y que ese insecto produce uno de los alimentos más ricos y más duraderos en el mundo, que es la miel. Entonces, lo que vamos a concentrarnos ahorita en los insectos. Y tenemos otro que son los miriápodos, y cuando hablamos de miriápodos, hablamos de los 100 pies y de los 1000 pies, que es como otra clase, y otras clases más raras, unas inclusive que son extintas. Pero entonces, lo que tenemos que entender acá, y me vuelvo un poquito,
es que los artrópodos tienen un exoesqueleto, como si fuera una armadura externa, que es compuesta de quitina. Ya hemos visto que la quitina era un carbohidrato, que era un carbohidrato estructural. Entonces, básicamente, la quitina es un carbohidrato estructural que compone como la parte externa de los insectos y es como si ellos tuvieran un caparazón. Por ende, como ese caparazón es duro, tienen que moverse como articuladamente, o sea, como en forma robótica sus extremidades. Y tenemos cuatro clases, que es la arácnida, que están las arañas básicamente y los escorpiones, y tenemos la clase crustácea, que es de importancia alimentaria, porque vamos a encontrar muchos como el cangrejo, como el langostino, como las langostas, que son alimentos para nosotros. Y esos son crustáceos que generalmente se encuentran en la vida marina, aunque también lo podemos encontrar en aguas dulces. Y tenemos básicamente los... Miro acá porque estoy mirando la presentación, pero debería mirar allá a la cámara. Entonces tenemos la clase insecta, y la clase insecta básicamente pues digamos que son todos, muchos insectos, zancudos, mosquitos, mariposas, pero uno que es muy importante en la parte alimentaria es la que vamos a ver hoy, que es la abeja. Y la abeja pues es porque produce un producto que es vital, o que es muy usado por los seres humanos, que es la miel. Entonces nos vamos a concentrar en ella. Tenemos la clase miriápoda, que es el 1000 pies y el 100 pies, ¿listo? Entonces, más adelante, ahora sí nos vamos a concentrar con la clase insecta. Nos vamos a ir ya a meternos ahí. Pues ellos como que tienen características, y la característica de ellos es que su cuerpo está dividido como en cabeza, como en tórax y como abdomen. No vamos a hacer tanta vaina, pero solamente eso, como que tiene su cuerpito siempre está cementado como en tres. Y aparte de eso, tienen tres pares de patas, o sea, seis pares de patas. Generalmente, si usted ve, por ejemplo, una cucaracha, pues usted va a encontrar que, si le cuenta, tiene seis pares de patas. Si ve un zancudo, pues también usted va a ver que tiene tres pares de patas. Si ve, por ejemplo, una mariposa, también va a entender que tiene tres pares de patas. Y si ve una abeja, pues también le va a ver tres pares de patas. Eso es como su característica. También tienen alas, casi todos. Algunas reducidas, generalmente son dos pares de alas, o sea, cuatro tipos de alas, pero en muchos casos esas alas son reducidas, entonces quedan dos alas, y en otros casos no tienen alas. Entonces, la abeja, que es la que estamos viendo y que vamos a profundizar, ella pertenece a los himenópteros. Y no nos importa el orden, no nos importa esa clasificación porque no la vamos a aprender, pero sí nos importan las características que tienen ellos, que tienen alas membranosas. Y las alas, digamos que pueden ser diferentes en cada tipo de insectos, pero en este caso, pues digamos que son alas membranosas, y que tienen un desarrollo. Entonces, digamos que ellas producen un huevo, después producen una larva, producen una pupa y producen un adulto. En el caso de los himenópteros, en el caso de la abeja, va a pasar eso, va a pasar como por todos los ciclos de vida. No es como nosotros, sino que ella primero nace en un huevo, después se convierte como en un animal diferente, que es una larva, después se convierte como una pupa, así como la mariposita, y después va y se convierte en un adulto. Y muchas especies de esas, pues digamos que en el caso de los himenópteros son sociales. Los que nos recuerdan acá, que también hay muchas variedades, pero para que vemos como los cercanos a ellos en los himenópteros, pues están las avispas, que son como parecidas a las abejas, o sea, como de la misma, como linaje por ahí cercano. Están las hormigas también, y están los abejorros, que son gordotes, esos grandes que vuelan. Pues digamos que todos tienen como características o pertenecen a ese mismo grupo que son los himenópteros, pero nos vamos a concentrar en quién, en la abeja, porque la abeja es la que produce eso. Entonces acá tenemos la abeja y vamos a ir a hablar de la abeja. Y la abeja, pues entendemos ya que es un artrópodo porque tiene exoesqueleto, pero también que pertenece a los artrópodos como la clase insecta, porque tiene su cuerpo dividido en segmentos, tiene alas membranosas como usted las puede ver ahí en la imagen, y tiene tres pares de patas. Y es un animal que de característica es un animal que es social y que tiene un ciclo de vida completo, como pupa, pupa, ta, 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 ta. Pero es un animal que es social. Y eso es importante acá porque también vamos a ver cómo es la sociedad de ellos, y vamos a tratar de hacerlo a través de un cuento para que a usted le quede muy claro toda la cuestión. Entonces, básicamente,
tenemos muchos tipos también de abejas, así como hay tipos de todo. O sea, de hecho los insectos creo que es el grupo, los artrópodos son uno de los grupos más grandes que existen o como que más adaptados evolutivamente. Se cree que hay más o menos 1 millón de variedades de insectos y se cree que todavía falta descubrir como el 50%, o sea que no hemos descubierto ni siquiera todos los insectos que hay en el planeta Tierra. Son muy variados, o sea, son muy abundantes en el planeta Tierra, son como muy dominantes en la historia de la evolución biológica. Mm, y pues de las abejas también hay muchas, muchas variedades. Pero digamos que unas que son como cercanas o que chévere como nombrarlas, está... es un poquito acá, no puedo. Está la Apis cerana, que es la abeja asiática, que es una abeja que no es tan grande, pero que es criada tradicionalmente como para lograr la polinización del té. Produce miel y también digamos que como que se cultiva para ayudar al té, a la polinización del té. Vamos a ver qué es un poquito de polinización y por qué es importante y también vamos a ver comportamientos sociales más adelante, entonces esperemos ahí. Tenemos la abeja gigante de la miel que se llama Apis dorsata, que generalmente digamos que es como muy valorada en medicina tradicional y digamos que su miel es de color tendiente a rojo o miel roja, digamos que es como su característica principal. Y tenemos la abeja que se encuentra en México y que generalmente no tiene aguijón. Entonces esa abeja, digamos que no tiene avispón, es como prehispánica y tiene propiedades antibacteriales y cicatrizantes. Se conoce como abeja maya porque digamos que es una abeja que estuvo acá con los indígenas. Desde hace mucho tiempo es cultivada por los indígenas, entonces digamos que lograron que no tuviera aguijón. eh, y nada, es una abeja que tiene propiedades antibacteriales y cicatrizantes, o que se usaba, mejor dicho, en medicina como antigua por los indígenas. ¿Listo? Y por otro lado tenemos ya la historia de vida de la abejita. Nos vamos a meter entonces ya con la abeja, pero para meternos con esto de la abeja, pues yo quiero hablar, como meterme también con un cuento. Entonces vamos a empezar a hacer como un cuentico de ella antes de irnos a un comportamiento de comunicación que es bien interesante. Entonces, básicamente, la cosa es así. ¿Listo? Hay una reina. Entonces, vamos a hablar de la reina madre. Entonces, la reina madre ya es una reina adulta en algún tiempo. Está la reina madre y está en su panal y ella controla su panal. ¿Cómo controla su panal? Primero poniendo huevos. Entonces, ella pone todos los días muchos huevos, más o menos 2000 huevos al día. Y esos huevos ella los va a ir como dividiendo en esas cajitas que tienen en las abejas, en esos panales y lo va a hacer, lógicamente, para que ahí salgan, digamos, diferentes tipos de individuos y que mantengan como la sociedad de toda la colonia de abejas. Y ella controla a todo mundo por feromonas. Feromonas son sustancias químicas que se botan en el cuerpo de la abeja, del insecto, y en el cual la reina lo hace muy bien porque logra controlar a todos. O sea, como que dispone qué hace cada quien, dispone cómo lo deben hacer a partir de esas feromonas. Pero llega un momento en que esa abeja madre o esa reina empieza a envejecer. Entonces empieza a poner menos huevos, empieza a como a bajar su crecimiento y las obreras o sus huevos anteriores que están allá trabajando con ella lo saben. Y cuando ellas lo saben, ellas empiezan a a unos ciertos huevos, algunas ciertas abejas chiquiticas, les empiezan a dar jalea real. Entonces, la jalea real básicamente es una sustancia que botan las mismas obreras, es una sustancia que sale del cuerpo, que es una sustancia que es muy nutritiva y que va a convertir realmente a una de esas, a esos huevitos que están allá o esas primeras como abejas chiquitas, como vamos a llamarlas abejas bebés, la va a convertir en la princesa. Pero va a convertir a hartas porque ellas no van a perder el tiempo, sino que ellas como que le dan a todo jalea, a harto grupo jalea real. Entonces en algún momento va creciendo y va madurando la princesa y su primera tarea de la princesa es que tiene que matar a sus hermanas, o sea, sus hermanas que eran princesas porque solo va a haber una reina. Entonces digamos que esa es como la primera lucha que enfrenta la reina pequeña, la princesa pequeña princesa, y ella lo que va a hacer es que va a acabar con las demás. Entonces, pum, las mata a todas las demás. Y cuando ella las mata, su madre como que se da cuenta que ella ya está lista, que es como la indicada, y entonces ella dice, yo me voy.
le voy a dejar acá la casa, le voy a dejar la herencia y le voy a dejar acá como todo el terreno de la colonia y yo me voy a ir. Entonces se va a ir para dónde, ella dice, pues me voy a ir básicamente a un árbol cercano que esté por allá para no quedar tan lejos de usted y allá yo me voy a ir con mis obreras fieles, entonces la reina sale, entonces se va. ¿Y se va con quién? Se va con unas obreras que ella tiene que son fieles a ella, se va y se va con ellas y forma otra colonia, ¿listo? Y le deja a la princesa la colonia antigua, le dice, bueno, ahí quédese usted en esa colonia antigua que está ahí. El trabajo de la princesa es empezar a poner huevos, igual que lo hacía su madre, y empieza a poner pues, muchos huevos, y aparte de poner muchos huevos, ella empieza como a establecerlos por diferentes cubículos, entonces a como a nombrarlos. Entonces usted va a ser obrera, usted va a hacer tal cosa, usted va a hacer tal cosa. ¿A quién coloca ahí? Entonces básicamente ella va a poner como dos tipos de huevos. Unos huevos que van a estar fecundados. ¿Y por qué van a estar fecundados? Ah, bueno, porque básicamente cuando la mamá se va, ¿cierto? La reina que está, le dejan su panal completo allá, entonces a la princesa le dejan todo el panal y la princesa llega un día y como que se escapa, ella se vuela. Y cuando ella se vuela, ella va y se reproduce con unas, digamos que unos tipos de abejas que se llaman zánganos, que hacen zánganos porque no hacen nada, solamente viven para reproducirse. Entonces ella se reproduce y se reproduce con muchos, o sea, ella coge con uno, con otro, con otro, con otro, y mientras eso ella guarda espermatozoides, guarda espermatozoides, y ya después ella ahora sí va a la manada y empieza a poner huevos. Puede poner dos tipos de huevos, unos huevos que estaban fecundados y los huevos que estaban fecundados eh, van a ser, los que están fecundados son los que ella va a fecundar con lo que ella tuvo las relaciones por allá con esa manada de zánganos. Entonces ella tuvo relaciones con muchos zánganos y ella con ellos va a tener los huevos fecundados. Y esos huevos fecundados se van a convertir en obreras. Entonces todo va a ser como el panal va a tener obreras y los huevos que no son fecundados, que ella también los va a colocar unos huevos que no van a ser fecundados, van a ser las zánganos o futuros zánganos. Entonces acá ella va a tener futuras obreras y futuros zánganos. Cuando ella empieza su colonia como que dice, bueno, acá van a estar las obreras y acá van a estar los zánganos. Tiene dos tipos. Sin embargo, las obreras se van a especializar. Entonces las obreras se van a especializar en varias. Unas van a ser nodrizas, unas obreras van a ser nodrizas. ¿Su trabajo cuál va a ser? Pues alimentar las larvas con jalea real, o sea, ellas son las que son como las madrastras, como las mamás sustitutas, van a ir a cuidar a los pequeños seres vivos, a las pequeñas larvas, las van a alimentar, las van a desarrollar y van a como estar pendientes de eso. Van a haber otras que se llaman guardianes vigilantes, o sea, que son como las que van a combatir los intrusos, se hacen más fuertes, se hacen más grandes, y ya son las que van a estar como pendientes de el cuidado de toda la colmena, de cuidar los individuos. Van a haber otras que son las recolectoras, y las recolectoras lo que van, su trabajo que es, pues buscar alrededor de la colonia donde hay flores, y donde hay muchas flores, ella va y avisa a la colonia que encontré flores y ahí ya podemos ir a coger el néctar para hacer la miel y la miel es la que soporta no solo la colonia, sino también la que alimenta a las demás abejas, pero también alimenta en última instancia a la futura reina o a todo el complejo, lo que es la colonia. Y tenemos otras obreras que son como las obreras maestras. O sea, maestras es en el caso de que son las encargadas de lograr, de cuadrar la colmena, construirla bonita, mantener los panales, mantener la construcción de todo en la organización. Entonces, volvamos otra vez acá. Volvamos acá. Entonces, vamos otra vez pues con la historia rápidamente. Entonces, de las abejas tenemos muchas, puede ser la que es gigante, puede ser la que es la abeja maya, la que está con los indígenas que no tienen aguijón, puede ser la asiática, que se cultiva para hacer el té, pero hay muchas. La más común es la europea, que es la Apis mellifera, la normal, y es la que estamos hablando. Entonces, porque también digamos que también de pronto en su proceso social varía un poquito, pero generalmente es igual. Entonces, tenemos una mamá, ¿cierto? Una reina madre que está cansada ya, pero ella tiene que poner 2000 huevos al día. Pero aparte de poner 2000 huevos al día, tiene que controlar toda la manada con feromonas. Y llega un momento en que ella empieza a crecer, ya está viejita, ya está cansada, ya no quiere hacer más la vaina. Entonces ella como que empieza a botar feromonas diciendo, ya, ya llegué, ya, hasta aquí llegué. Y entonces si ella dice que hasta aquí llegó, ya no puede más, entonces las obreras lo saben y las obreras empiezan
a un grupo especial de la colmena, los empieza a alimentar con jalea real. La jalea real, todas esas larvas se van a empezar a convertir como van a ser las futuras princesas. Pero solamente una va a ganar. La princesa que gane va a tener la primera función, que es eliminar a sus hermanas, a su competencia, porque solo va a haber una reina. Y la princesa lo sabe. Entonces la princesa que ganó, ahí la tenemos. Tenemos a la princesita que ella fue la que ganó. Y entonces después de que esa princesa gana, lo que va a hacer es que su mamá dice, bueno, usted ya está como lista, o sea, como que usted va a ser la que va a ser mi reemplazo, entonces yo me voy a ir, entonces se lleva algunas obreras que son como amigas de ellas, se va a otro lugar, un árbol cercano, y empieza a poner otra vez su panal, o hacer su panal para también volver a ser reinas y demás, y poder esparcir la colonia lo más que se pueda. La abeja que tenemos acá, que se queda ahí en la casa, lo primero, su primera función que es ir a reproducirse, como una adolescente. Entonces ella va y busca los diferentes zánganos que estaban en la colmena antes, que la mamá los había dejado allá, y con los zánganos ella empieza a reproducirse, con muchos zánganos, con varios, y ella empieza a guardar los espermatozoides de ellos. Cuando guarda los espermatozoides, ya ella se va a ir a meter en la colmena y nunca más va a volver a salir. Bueno, hasta que ya cumpla su ciclo también, esté viejita como de para volverse a ir. Ella va a estar ahí en la colmena y se va a quedar encerrada allá. ¿Cuál es su función? Poner huevos, igual que su mamá. 2000 huevos al día, controlando toda la colmena con ferormonas y entonces ella va a poner dos huevos. Los que estaban fecundados con los zánganos, o sea, como que la relación del espermatozoide con el óvulo con los zánganos, pues van a ser obreras que se van a dividir en cuatro. Y por otro lado, vamos a tener las que no son fecundados, que van a ser los futuros zánganos. Entonces, en la que son de huevos fecundados, que son las futuras obreras, pues vamos a tener varias. Tenemos las nodrizas, que son como las mamás sustitutas que van a alimentar las larvas, encargarse como todo el proceso como de alimentación y de cuidado. Vamos a tener las guardianas, que son las encargadas pues de la guardia, la vigilancia. Vamos a tener las recolectoras que se van a encargar de salir. Esas son las que usted por ahí uno va caminando y la ve solita. Ella está solita, ella es recolectora, ella está buscando dónde hay como un lugar propicio para ya encontrar el néctar. Y por otro lado tenemos a las constructoras, que esas secretan como con su salida y todo eso, pues todo como la cera para lograr que esos paneles queden como perfectos y bien ubicados. Esto. Básicamente hay como una relación ahí como chistosa entre la recolectora, porque la recolectora se puede ir muy lejos. O sea, por ejemplo, está el panal y la recolectora se puede ir o a 100 metros cercanos, pero también puede irse a 4 kilómetros. 4 kilómetros es un montón de distancia. La pregunta que se han hecho científicos o que se hizo un científico es, bueno, ¿y cómo diablos las demás abejas saben que ella, pues digamos que encontró alimento allá? Porque ella va, encuentra alimento, avisa y después de avisar salen muchas a conseguir el alimento. Y la pregunta es, bueno, ¿y cómo les dice, mejor dicho, cómo les avisa que eso está pasando? ¿Listo? Y a eso es un proceso que tenemos que entrar, que es un proceso de comunicación. Aquí vamos a hablar un poquito de todo lo que tiene que ver con comunicación. Porque comunicación es algo que es importante en biología. Vamos a hablar de la comunicación biológica, ¿no? No humana, porque la humana es muy compleja. Entonces, volvemos. La comunicación. Entonces, la comunicación es un proceso, lo voy a leer explícitamente, desde la biología, ¿no? En el que una señal procede, ya sabemos que la biología, ¿qué hace? Biología, estudio, biovida, porque lo vimos en la primera temporada. Entonces, desde la biología, es una señal que procede de un individuo, una señal cualquiera, que modifica el comportamiento de otro individuo que va a ser el receptor. Entonces, es un proceso de comunicación muy parecido a lo que hacemos nosotros. Nosotros también hacemos una comunicación algo parecido. Botamos una señal a un individuo y hacemos que ese individuo modifique el comportamiento. Yo me comunico cuando les digo a ustedes, por favor, me hacen un favor, levantan la mano, yo boto una señal con un objetivo claro para que ustedes hagan una respuesta, cambien modifiquen su comportamiento, como por ejemplo el de levantar la mano. En los animales pasa más o menos así. Y en las comunicaciones tenemos varios tipos de comunicaciones. Tenemos comunicaciones acústicas, que es la que hacen las ballenas, por ejemplo, en el fondo del mar. Y se ha visto que depende del ambiente, dependiendo del tipo de ambiente en que vive el animal, pues digamos que utiliza unas más que otras. Por ejemplo, las ballenas que viven en el agua saben que digamos que su señal auditiva puede viajar largos trechos. Entonces como que ya se usa mucho esa señal auditiva.
pero acústica, sí. Entonces, por ejemplo, también los pájaros en su comunicación todo el tiempo, señal acústica. Nosotros inclusive cuando hablamos también utilizamos señal acústica, pero también tenemos señales visuales y esa es la que vamos a ver acá también. La visual, por ejemplo, la desarrollan los individuos como por ejemplo las flores, digamos que tienen diferentes tipos de colores y esos colores invitan a los polinizadores que caigan allá y que les ayuden a transportar el polen. Eso lo vamos a ver más adelante, pero un poquito. Entonces, digamos que eso es una comunicación visual porque está mostrando cosas, como por ejemplo comunicaciones visuales como el mimetismo o el camuflaje, esconderse, mimetizarse. Entonces, todo eso, pues estamos hablando ahí como de procesos comunicativos y tenemos también la que es olfativa, que por ejemplo los perros, los lobos se comunican bastante a través de la sensación de los olores que tenemos nosotras. Y tenemos otra que es la táctil. Por ejemplo, algunas arañas, cuando caen su presa, cae a la telaraña, ellas, por ese toque táctil, ellas entienden que su depredador cayó allá, que su presa cayó allá. Entonces ellas digamos que se comunican de manera táctil. Entonces, en esa respuesta de emisor receptor no es algo fácil porque, por ejemplo, algunos individuos hacen dos tipos de respuesta, manejan dos tipos de comportamiento, por ejemplo, acústico y visual. Por ejemplo, hay pájaros que cantan, pero también hay pájaros que muestran sus alas para indicarle, por ejemplo, a la hembra algo o para indicar agresividad, dependiendo, pues digamos que pueden utilizar una y otra. De hecho, cuando utilizan dos o tres, digamos que se potencia la respuesta. Hay una potenciación de la respuesta. También digamos que en esta señal de emisor receptor también puede ser hackeada. Entonces, cuando es hackeada es que, por ejemplo, un águila escucha, se queda callada y el águila se queda en silencio y escucha, por ejemplo, a unos pajaritos cantar. Entonces, es una ubicación que le da a ella dónde están ubicados los pájaros para que ella se los pueda comer. Entonces, digamos que eso emisor receptor es muy complejo porque la comunicación en animales es muy compleja. Vamos a ver acá dos tipos de comunicación. Una que hace la abeja, que vamos a verla ya, que es una comunicación verdadera. La comunicación también puede ser engañosa. Entonces, algunos animales utilizan la mentira para poder comunicar cosas que no son verdad y pueden o salvarse, protegerse o, por ejemplo, atacar. Como es como, por ejemplo, el caso del rafe, que es ese pescadito que tiene como una trampa, tiene como una antena, que tiene como una carnada. Entonces, lo que él hace es que en esa carnada dice mentiras porque le dice al otro animal que es comida, pero cuando él va a comer, el que termina pues perdiendo la vida es el que va a comer. Entonces digamos que son formas de comunicación que son engañosas, no son verdad. Pero hay unos animales como la abeja, que es la que vamos a ver ahorita, que sí dice la verdad. La forma de comunicarse, que es lo que estamos hablando nosotros, y la forma de comunicarme de las recolectoras que se va por allá a buscar un sitio. Entonces la recolectora sale del panal y se va por allá unos 3 kilómetros y encuentra un jardín completo lleno de flores. Y ella dice, aquí fue, se tiene que ir a la colmena y decirle a su colmena que hubo, la ubicación es tal y tal y tal, para que vayamos todas y podamos conseguir néctar. Para que eso sea así, para que eso pase de esa manera, para que eso se dé de esa manera, básicamente tiene que decir la verdad. Y siempre tiene que decir la verdad porque no le va a funcionar como colmena, no les va a funcionar decir mentiras en ese caso. Pero para otros individuos sí, como por ejemplo para algunas mariposas, que cuando abren las alas, digamos que muestran colores como por ejemplo ese color anaranjado y negro que indica que son venenosas o que no tienen un sabor agradable. Entonces muchos animales como que dicen, uy, no, yo prefiero como que no comérmela, aunque digamos que para un pájaro puede ser nutritiva, sabrosa y saludable, pero algunos pájaros ven ese color y dicen, uy, no, pues, o es venenosa o ojo por ahí, entonces como que prefieren no consumirla, no comérsela. También, por ejemplo, la orquídea, las plantas también generan comunicación. Hay orquídeas, por ejemplo, que generan el olor específico, la feromona específica de la avispa hembra. Entonces el avispón macho pues va a ir a buscarla. Entonces cuando él va a buscarla, ella aprovecha para ponerle el polen. No, no es verdad, o sea, está engañado porque él piensa que es una hembra, pero básicamente lo que va a llegar es a una flor, que es la orquídea. Y la orquídea lo hace solamente para poder polinizar, o sea, ponerle como el polen y que lo lleve a otra flor. Pero digamos que es una forma de mentir para sacar provecho en la naturaleza. Entonces, listo. Con esto ahí tenemos como la parte de la comunicación. Entonces, en la comunicación, otra vez tenemos un proceso, es el que una señal procede a un individuo y modifica el comportamiento de otro individuo receptor. Y tenemos varios tipos de comunicación, puede ser acústica, puede ser visual, puede ser olfativa, puede ser táctil.
Y en ese sentido, tenemos que esa señal de emisor a receptor es bien compleja, puede ser verdad o puede ser engañosa, dependiendo. Vamos a ver en este caso dos que son verdad y que son dos formas de comunicación, una que hace la abeja y una que hace la flor, pero también les di ejemplos de lo que no es verdad y que no es mentira. Entonces, y vamos a empezarlo así. Una de las comunicaciones visuales muy importantes para las flores o para la planta con flor es tener colores bonitos. ¿Alguna vez se han preguntado ustedes por qué las flores tienen colores tan bonitos y tan vistosos? ¿Será que simplemente es un don de la evolución para que regalemos flores? ¿Para que como que se vea bonito el asunto? No, las flores básicamente, evolutivamente, han creado sus colores tan bonitos para atraer algo que ya les interesa. Y les interesa a ellos traer los insectos o los polinizadores. Como por ejemplo también diferentes aves pequeñitas, como los colibríes, que también se atraen como por esos colores vistosos que tiene la planta. Pero a ella no le sirve solamente con tener colores bonitos, sino que ella también ha diseñado como un néctar, que se llama néctar básicamente, que es una sustancia con gran cantidad de sacarosa, o sea, con gran cantidad de dulce. Entonces, digamos que le va a brindar nutrición a esos animales, como que hace un cambio, como les dice, mire, yo tengo colores bonitos, venga pues, véame, míreme y venga acá. Cuando usted viene, yo le voy a dar también un néctar que es muy nutritivo, pero en cambio le pido el grande favor que usted se pose en mí y yo le pongo las esporas. Entonces, digamos que la abejita lo que hace es que como que el polen, que es como la parte eh, masculina, queda puesto en toda la abeja. Entonces, digamos que la abejita se va a otra flor y ahí también, digamos que el polen lo lleva al órgano reproductor. Entonces, lo que hace es que sirve como intermediario, es como un proceso de polinización. Digamos, tendremos que verlo más profundo. En otra parte botánica lo podemos ver, pero por el momento quédense con eso. Como es un proceso como que la abeja le ayuda a llevar como la parte masculina hacia una flor que es la parte femenina. Entonces como que hace el intercambio y la variabilidad genética y ayuda en el proceso de reproducción. Eso es muy interesante para la flor porque eso le ayuda a proteger su variabilidad genética, le ayuda a hacer más variable su genética, lo que le ayuda a hacer más que se proteja mejor en la naturaleza. Entonces por eso ya como que gasta tanta energía poniendo colores bonitos, colores bellos, pero también hace el néctar para las abejas. Entonces, como que los dos ganan, como que es una cosa mutual, como que venga, pues yo gano y usted también gana. Entonces ahí los dos van a ganar y eso es lo primero que va a pasar. ¿Y eso quién lo hace? La abeja recolectora, dijimos, ¿cierto? Entonces la abeja recolectora que hace eso se ha visto y lo vio un man que se llama Von Frisch, que fue el que estudió todo ese comportamiento. Y dijo, bueno, esa abeja recolectora se va, encuentra la flor bonita con el néctar y cómo diablos ella vuelve a la colmena y avisa a otras para que después caiga un parche más grande y cojan más néctar. Entonces era una pregunta que como que el man empezó a investigar. Y él se dio cuenta que cuando la cosa es cerquita de la colmena, o sea que cuando, por ejemplo, la flor está alrededor de los 100 metros de la colmena, ella va, se devuelve y hacía algo que era extraño para eso, hacía como una danza circular. O sea, como que empezaba a hacer un círculo constante y pues el man se preguntaba, bueno, ese círculo está indicando que las demás abejas como que se hacían al lado de ellas y después todas salían y pum, iban a la ubicación y empezaban a consumir la flor que estaba néctar. Y el man se preguntó, oiga, ¿será que pasa lo mismo si es más lejos? Entonces él puso como los tarros azucarados mucho más lejos. Entonces ya no los puso, por ejemplo, a 100 metros, sino los puso muchísimo más lejos, a 1 kilómetro, kilómetro y medio. Y se dio cuenta de algo que era muy extraño. Y se dio cuenta que pasaba lo mismo. Bajaba a la recolectora, iba y buscaba el lugar donde estaba depositado, por ejemplo, en este caso el frasco con azúcar, pone como el néctar, pero digamos que en el caso de la vida real, pues la flor que tiene el néctar y se devolvía y hacía una danza que ya no era circular, era una danza que se llamaba danza de meneo. Danza de meneo porque ella iba haciendo como un 8, iba meneando la estructura como de su cola o de su último segmento, que es el abdomen, como que lo iba meneando. Y cuando lo meneaba, el man se dio cuenta, pues de mucho estudiarla, que ese meneo indicaba muchas cosas, que indicaba, por ejemplo, el tiempo, la distancia en que estaba el objetivo que estaban buscando. Como es muy lejos, es mucho más lejos, kilómetro y medio, pues es lejos. Entonces no es tan fácil para ellas, entonces como que le indicaba la posición. Pero más allá, él se dio cuenta también que cuando hacía el baile del meneo, como que se dirigía hacia la coordenada del sol, o sea, como que esa abeja podía indicarles a las demás, según la posición del sol, a dónde estaba ubicado, digamos que el nutriente, el néctar para que las otras abejas fueran. Entonces, por ejemplo, eso es una comunicación increíble porque
ahí se demuestra que aunque sean insectos, que no sean tan, según nosotros, inteligentes nosotros, ellos tienen comunicaciones muy avanzadas. Y en ese proceso de comunicación que es muy avanzado, pues una comunicación que es mucho más avanzada que la... Es una comunicación bien avanzada, incluyendo, pues, se utiliza el sol, utiliza meneos, con, nomás con la cola, utiliza distancias, o sea, utiliza unas coordenadas precisas a través de un movimiento en un insecto que uno pensaría que pues, no es inteligente, pero así ellas pueden llegar fácilmente a ubicar el néctar. ¿Qué pasa con ese néctar? Después de que pasó toda esa vuelta, es una buena forma de comunicación. Dijimos que es una comunicación que no es engañosa, que es verdadera y que es compleja, porque si se dan cuenta, esa comunicación no es como entre táctil, pero también es como visual. Entonces tenemos ahí como feromonas, me imagino que también estarán vinculadas con posicionamientos raros, pero es una comunicación. Y entonces, cuando pasa eso, la recolectora llega, se devuelve a la manada, a la colmena, y le dice que hubo, que ya tengo ubicado el lugar donde hay un montón de néctar. Entonces salen como todas las obreras y se van a buscar ese néctar. La obrera va, busca el néctar, consume allá la flor en sus buches melarios, que es donde ella guarda como ese néctar, lo deja ahí almacenado, lo deja guardado, pasa de flor en flor, ayuda a la polinización, se hacen un trabajo en equipo entre las flores y se va al panal. Y cuando llega al panal la abejita, entonces como que a las que son unas que son chiquitas especializadas les da el asunto, les da la miel, como las que son como las que son obreras, pero que son como constructoras, como que les da la miel. Y ellas al darle la miel va a empezar a hacer un proceso con esa miel en sus bocas, porque ellas lo que van a hacer es que cuando se coge la miel y ellas van a ir a coger ese néctar, el néctar básicamente habíamos dicho que es agua con sacarosa, y ustedes recuerdan que la sacarosa es un carbohidrato y que la sacarosa se puede dividir en glucosa y en fructosa. Entonces básicamente cuando la abejita lleva la miel, a la colmena, allá la va a recibir otra que va a coger enzimas, igual que nosotros, va a tener enzimas de nuestro sistema digestivo y va a destruir la sacarosa y la va a convertir en glucosa y en fructosa, porque por eso la miel es rica en glucosa y en fructosa, que son azúcares simples, azúcares sencillas, fáciles de descomponer para nosotros. Y también la va a mezclar con más cosas, como por ejemplo la glucosa oxidasa, que va a convierte la glucosa en ácido glucónico, o sea que la miel es ácida y por ende también es como una antibacterial porque es ácida, pero también la va a convertir en peróxido de hidrógeno, que también va a hacer que la miel sea un antiséptico natural. De hecho, es tan duradera, ¿cierto? También digamos que se le va a sacar el agua, ya les cuento eso. Van a batir sus alas y le van a quitar el agua. La mayoría de alimentos dijimos que tenía más o menos de unos 70, 60, 80% de agua. La miel no, la miel tiene 15 a 18% de agua, lo que lo hace un alimento que no puede ser como muy atacado por bacterias y que perduran el tiempo. De hecho, se han encontrado frascos de miel en tumbas egipcias de hace más o menos 3000 años atrás que son todavía consumibles. O sea que la miel perdura sobre el tiempo y la miel no se daña. Y no se daña, ¿por qué? Porque todo ese trabajo que hacen las bacterias, las abejas, qué pena, lo hacen con el fin de hacer un alimento que sea que tenga energía, pero que también sea durable en el tiempo. También va a tener vitaminas, pero pues no muy significativas. Va a tener antioxidantes, antiinflamatorios, o sea, diferentes como nutrientes, pero lo que más va a tener va a ser energía directa con glucosa y fructosa, que eso digamos que es la característica principal de la miel. También hay diferentes tipos de miel, entonces por ejemplo tenemos que son mieles, pero eso es hecho por el ser humano, que ha logrado por ejemplo hacer como abejas que son de mieles como monoflorales, o sea, como que más o menos el 45% del néctar viene de una sola especie de flor. Entonces, por ejemplo, está la miel de acacia. Entonces, por ejemplo, o también la miel de azahar, que es, por ejemplo, es de origen España, y el color de esa miel es como un ámbar muy claro y tiene como un sabor un poco diferente porque como solo consume un tipo de planta, entonces digamos que es más cítrico, más floral, o por ejemplo la miel de Manuka, que es de Nueva Zelanda y también pero tiene un color ámbar oscuro y es como muy rica en propiedades de metilgliosal, que es como un antibacterial. Y también tenemos la miel de acacia, que generalmente es muy blanca y tiene más contenido de agua. Entonces, como que se han especializado dependiendo también el tipo de abeja, el tipo de miel en diferentes lugares. Por el momento, pues esta es la clase de hoy.
con esto hemos terminado, 39 minutos. Nos dimos una pasada completa por todo lo que tiene que ver con los artrópodos, qué es un artrópodo, cuáles son los tipos de artrópodos que más hay, que son las arañas, que son los arácnidos, que son los crustáceos, que los vamos a ver después, que son los insectos, pero los insectos no hay mucho en alimentos, pero sí está la abeja que hace la miel. Y entonces también tenemos los miriápodos, que tampoco son de alimentos, pero están ahí en ese grupo de artrópodos, que son los 1000 pies y 100 pies, pero que los insectos están las abejas, y que las abejas es un grupo de insectos que también tienen sus familiares como la avispa, como el abejorro, como la hormiga, que son como cercanos a la abeja, y que la abeja es un ser vivo, un animal, o un insecto, pues insecto pertenece al reino animal, que se encuentra eh, entonces también vimos la abeja como insecto, y ese insecto pues dijimos que es social, que el man le gusta vivir en sociedad, tiene como unas castas fuertes en sociedad, que tiene 3 pares de patas, que tiene apéndices, que tiene alas, y que dentro de su función social, una que es primordial es digamos, vivir con diferentes grupos. Vimos cómo se organiza todo el asunto, cómo desde el nacimiento de la princesa nace la princesa, cómo empieza a poner 2000 huevos al día, cómo esos tipos de huevos son controlados por feromonas, pero también van a cumplir un papel crucial, como por ejemplo las obreras y los recolectores, y cómo los recolectores se van a comunicar con la manada de alguna manera. Y también nos dimos cuenta, por ejemplo, que hay diferentes tipos de miel y cómo se crea la miel finalmente, la miel que consumimos, y que algunas propiedades que tiene. Y con eso hemos terminado, y vamos a seguir con animales porque nos vamos a ir a los peces. Y vamos a hablar de un tipo de pez que me parece que es muy importante, y es muy importante no solo por su papel biológico, sino porque también está en vía de extinción por la caza como ilegal. Entonces vamos a hablar de ese tipo de pescado, y nos vamos a meter también con ese mundo de los pescados. Vamos a hablar de el atún. Y entonces el atún, el rico atún, no el que viene enlatado, pues también el que viene enlatado, pero también otros tipos de atún que son como carne y se pueden comer así. Así que nos vemos. Chao, hasta luego, y nos vemos la próxima clase con otro animal. Ya no es un artrópodo, ya pertenece a animales superiores, es un pescado, y vamos a ver un poquito de eso que es el atún. ¿Listo? Y nos vamos con el atún para después yo creo que volver otra vez a las plantas. Así que adiós, chao, se cuidan. Muchas gracias por ponerme la atención.